Bien amigos, continuando con los vectores, tengo que hacerles una buena recomendación. Mucha atención con esto. Esto lo van a ver en prácticamente todas las aplicaciones que tiene la física. Como les decía al principio cuando vimos los vectores, todas las magnitudes que son medibles en física caen en la categoría de vector o de escalar. Y en todos los ámbitos de la física están incluidos los vectores. Por lo tanto, hay que aprender a manejarlos, hay que aprender a identificarlos, ver cuáles son sus distintas zonas y poder al mismo tiempo realizar algunas operaciones. Así que mucho ojo con los vectores, son muy necesarios y es muy necesario también poder manejarlos adecuadamente. Veamos ahora un ejemplo de operaciones con vectores. Vamos a tener la suma de vectores, en este caso tenemos el vector A y el vector B. Vamos a buscar el vector S. La gran mayoría de las operaciones con magnitudes vectoriales dan como resultado vectores, ¿ya? En este caso la suma no escapa de ello y nos encontramos que al sumar dos vectores el resultado va a ser también un tercer vector. Entonces lo que voy a hacer es realizar esta suma gráfica. Para eso voy a copiar los dos vectores partiendo desde un origen común, como va a aparecer aquí en la figura. Aquí tenemos entonces dibujados los dos vectores partiendo de un origen común. Este tipo de suma se llama suma mediante el método del paralelogramo, porque la idea es justamente formar esta figura. Recordemos, un paralelogramo es una figura de lados opuestos paralelos. O sea, voy a dibujar una línea paralela al vector B que pasa por la punta del A y una línea paralela al A que pasa por la punta del B, tal como vamos a ver enseguida. Bien, ya tenemos entonces estas dos líneas azules que representan líneas paralelas. Voy a repetir. Esta línea azul de arriba es paralela al vector A y pasa por la punta del vector B. La línea azul del costado de allá es paralela al vector B y pasa por la punta del A. Bueno, ahora nos queda hacer en el fondo la diagonal de este paralelogramo, partiendo desde el origen común y llegando a la intersección de las líneas, tal como va a mostrar enseguida la animación. Tenemos entonces unido el origen común con la intersección de las líneas. Bueno, y ese es el vector suma. Algo muy sencillo. Repito el procedimiento. Tenemos dos vectores, trasladamos uno y colocamos en origen común los dos, o sea, las dos colitas del vector partiendo del mismo lugar. Después trazamos el paralelogramo pasando una línea paralela a un vector que pasa por la punta del otro. Hacemos lo mismo, línea paralela al vector B que pasa por la punta del vector A. Y finalmente se une ya el origen común, donde va a ser el origen del vector suma, y la recta donde están las líneas que pasan por las puntas. He ahí entonces cómo se realiza la suma mediante el método del paralelogramo. Voy a explicarles ahora un segundo método en el cual vamos a dibujar la suma de vectores. En este caso se ocupará un método que se llama el método del triángulo, en el cual la idea justamente que tiene es que cuando se suman dos vectores se completa con un tercero, siendo ese tercero la suma. Tenemos en este caso los mismos vectores que se ocupó recién, pero ahora vamos a usar otro método. Después vamos a compararlos y nos vamos a dar cuenta que el resultado va a ser el mismo. Y ahora lo que hacemos es dibujar el primer vector. Por ejemplo, aquí la operación nos dice que es el A. A continuación del A, o sea, en la punta del A, dibujamos después el vector B. Recordemos que los vectores se pueden trasladar, pero tienen que conservar su tamaño y su dirección, su ángulo de inclinación. Entonces ahora voy a dibujar el vector A y a continuación el vector B. Tenemos ahora entonces dibujado el vector A y a continuación del A, o sea, partiendo de donde termina el A, se coloca el vector B, ya lo trasladamos y lo ponemos ahí.
Entonces, este método es bastante sencillo. Simplemente lo que se hace, se une el inicio del primer vector con la punta del último. Una ventaja que tiene es que se pueden sumar más de dos vectores, ¿ya? Pero siempre el mismo principio. Se va colocando uno a continuación del otro y finalmente se une el inicio del primero con el final del segundo, como va a aparecer ahora aquí en el diagrama. Tenemos entonces ya aquí en el diagrama al vector S. Repito el sistema rápidamente. Se coloca el primer vector, a continuación de él se traslada el segundo, siempre conservando el mismo ángulo de inclinación y el mismo tamaño, y finalmente se une el principio del primero con el final del segundo, siendo ese el vector suma en este caso. Tenemos un ejemplo aquí de lo práctico que es sumar vectores mediante el método del triángulo. También se le llama el método del polígono, ¿ya? Se le llama método del triángulo porque es la figura que forman cuando se suman dos vectores. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con que no son solamente dos vectores que están actuando. Por ejemplo, sobre un objeto pueden actuar más de dos fuerzas. Y si necesitamos sumarlas, tenemos que recurrir a un método que sea más práctico. El método del triángulo o del paralelogramo tiene esta cualidad: se puede usar para más de dos vectores a la vez. En este caso tenemos los vectores A, B y C, y vamos a buscar el vector S, el vector suma, que nos dice que es la suma de los vectores A más B más C. Tenemos dibujado ahora el vector A. Siguiendo el método que ya revisamos, tenemos que dibujar ahora a continuación de el vector B. O sea, voy a tomar el vector B y lo traslado sin cambiar ni su tamaño ni su ángulo de inclinación para ponerlo acá arriba. Puesto entonces el vector B a continuación de la A, vamos a proceder a colocar el tercer vector. Recordemos, la cualidad que tiene este método es que si tenemos 8 vectores, podemos colocar los 8 vectores simplemente siguiendo esta simple instrucción y ser bastante ordenado nada más. Por lo tanto, ahora el vector C lo trasladamos sin cambiar ni su tamaño ni su ángulo de inclinación y lo vamos a colocar a continuación del vector B. Trasladado entonces el vector C a continuación del B, queda la conclusión, el final, que es simplemente unir el inicio del primero, este punto, con el final del último, ese punto de allá. Ese sería por lo tanto el vector S. Un vector claramente más pequeño, lo cual es una de las características de la suma de vectores. La suma de vectores, estamos sumando magnitudes que tienen tamaño, ¿ya? Pero que por sobre todo tienen dirección. Por lo tanto, una suma de vectores lo más bien puede traducirse en una resta. Acá tenemos tres magnitudes, ¿ya? Que si sumamos solamente sus tamaños, es inmensamente mayor que el resultado de la suma tomando en cuenta sus direcciones. Resumiendo, tenemos tres vectores A, B y C. Nos piden realizar la suma de esos tres vectores. Entonces, trasladamos el primer vector, a continuación de él se coloca el segundo, a continuación del segundo se pone el tercero, y finalmente se une el inicio con el final. El inicio del primero, el final con el del último, y tenemos el vector resultante. Esa es la suma mediante el método del triángulo o el polígono.